Bueno, pues ya estamos aquí, ya nos conectamos. Pues estamos aquí, Sofía de la Mora y Daniela Páez, conduciendo este segundo encuentro, esta segunda charla con Felipe Maya y Vianey, a quien doy la bienvenida. Y pues nosotros, pues como espectadores, como participantes de la Feria Internacional del Libro de Minería, nos hemos dado a la tarea de escuchar una serie de presentaciones de libros o mesas redondas que permiten una reflexión desde diferentes puntos de vista. Ambos, tanto Felipe como Vianey, pertenecen al comité académico de Interlínea que conformamos dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana y con quienes estamos compartiendo una serie de reflexiones que nos permitan entender hacia dónde llevar la reflexión sobre el nuevo ecosistema, las nuevas problemáticas, problemáticas nuevas que tienen que ver con problemáticas ya de antaño, que no hay nada a lo mejor que es nuevo, sino hoy están emergiendo desde otro lugar. Felipe, además, pues pertenece a la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la universidad y tiene pues mucho apego y trabajo en arquitectura de la información. Tuvimos justo hace un tiempo una entrevista con él sobre pues el manejo y la vinculación con los espacios digitales y creo que también forma parte de lo que hoy tenemos que ver desde otro lugar. Vianey, además de ser egresada de la maestría en diseño y producción editorial de nuestra unidad Xochimilco, actualmente es coordinadora de la licenciatura en diseño gráfico. Y bueno, pues ambos pues nos darán una visión que puede resultar sumamente interesante de su escucha. Daniela, como muchos de ustedes a lo mejor ya la conocen, es parte del equipo de producción de Interlínea y que desde hace ya varios tiempo hemos buscado entre ella y yo hacer un diálogo sobre los diferentes eventos que hay a lo largo del tiempo. Bueno, pues agradecemos muchísimo a quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla. Tenemos, digamos, el chat abierto para que pues nos hagan saber sus opiniones sobre los temas que tocaremos el día de hoy. Y bueno, pues mucho tiene que ver con la gran diversidad temática que la Filminería convocó a partir de sus 5 emisiones diarias, que a lo largo de estas 2 semanas prácticamente, que son 60 eventos, y de ahí hicimos una selección que, como comentábamos la vez pasada, tiene que ver mucho con lo que a nosotros nos interesa como Interlínea, pero también como individuos, qué es lo que nos jala. Entonces, bueno, pues le paso la palabra a Daniela para que pues un poco nos enmarque cuáles son los temas que el día de hoy tocaremos para pues un poco orientar y contextualizar a quien nos esté escuchando. Claro que sí. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta transmisión. Creo que los temas que estarán ahí, pues efectivamente la Feria de Minería creo que es una feria con gran diversidad de oferta cultural y literaria y bueno, creo que hay como que hay muchos temas de todos, ¿no? De por todos lados, Entonces, sí, efectivamente, pues tener esta selección, pues también ha sido estudiar un poco, a ver qué para Interlínea puede ser interesante y también para nuestra audiencia también puede ser interesante. Entonces, nosotros en este día estaremos concentrados sobre todo en la literatura del horror, la novela gráfica, memoria gráfica, me quedé con el novela. Es de horror, pero por otras razones. Ajá. También estaremos con una parte de promoción cultural comunitaria que tiene que ver también con el libro, sobre todo infantil y juvenil, sobre la literatura infantil. Y también sobre todo una discusión muy minuciosa sobre la piratería editorial, ¿no? Yo creo que es una
es un tema que marca ciertas pautas de discusión y de análisis, entonces pues estaremos con esas temáticas alrededor de platicando un poco sobre todo, y los invitamos a que nos comenten en redes sociales todas sus dudas, sus propuestas, comentarios, pues los estaremos también leyendo para esta transmisión y para que también en conjunto también podamos tener alguna respuesta o fomentar algún hilo que pueda ser para discusiones posteriores. Estás muteada, Ya me di Sofía. cuenta. Bueno, pues ni más, vamos a empezar con el primer tema y quisiera dar la palabra a Vianey, a quien nuevamente agradezco que se encuentre con nosotros, y hablaremos y abriremos el primer bocado con este encuentro que escuchaste sobre novela gráfica y la propuesta desde el Fondo de Cultura Económica. Bienvenida, Vianey. Pues muchas gracias, buenas noches a todos, saludos a los que nos acompañan desde la transmisión. Pues qué hablar tanto con respecto a la filminería, ¿no? Han pasado muchas cosas en torno a ella, nos deja así como una reflexión y de pronto cierto ánimo de rezago, de tranquilidad con respecto a que se sigan dando estas oportunidades de vincularnos con las ferias. Estos espacios de pronto se pueden volver como catárticos, ¿no? En cuanto a los temas sobre la edición. En este sentido, pues el Fondo de Cultura hace también un manifiesto sobre las novedades que tiene. En este sentido, muestran, ¿no?, la colección de popular novela gráfica, en donde apuestan por la inclusión, ¿no?, de alternativas editoriales para nuevos públicos, ¿no? Apostando, digamos, a la novela gráfica, bajo criterios de austeridad y bajo criterios de la economía y el acceso a los públicos juveniles. Para esta sesión, Taibo II nos muestra en conjunto con... me quedé pendiente con el nombre del editor, perdón. Nos muestra reseñas de 3 primeras obras. Apuestan a empezar con estos números por algunas razones editoriales, decisiones editoriales que tienen que ver con los gustos, digamos, de los editores. Con 3 obras, ¿no? JLA de Horacio Altuna, Los Escorpiones del Desierto de Hugo Pratt, Los Años de Allende de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, en donde hablan a grandes rasgos de cómo ha sido la relevancia de estas publicaciones en los tiempos de posguerra y algunos temas, ¿no?, que buscan identificar, así como el racismo, la injusticia social y los derechos civiles. Pero más allá de la misma obra, me interesó, ¿no?, la propuesta del fondo sobre posicionar, ¿no?, el cómic, la novela gráfica, como un género literario que permita, ¿no?, llegar a más públicos y que deje de ser, digamos, como un lujo, ¿no?, para adultos, o que se considere como novela o obras de baja cultura, como lo nombra Taibo. Esta apuesta, ¿no?, con los cómics que se presentan, pues me hace, ¿no?, pensar en todas estas alternativas,
¿no?, que nos da la pandemia acerca de atraer a nuevos públicos. Ante la pandemia, ¿no?, considera que debemos estar preparados, ¿no?, para un cambio vertiginoso, y tener claro que hay una deuda, ¿no?, ante este público juvenil. Menciona también que se han elegido estas obras por su estructura narrativa. Esta información complementaria que da em, el lenguaje iconográfico, de alguna manera enriquecido, ¿no?, por la forma en que se representan las historias. Em, la comunidad a la que se le dirige, y que esta misma comunidad cómo adquiere sentido a través de esta narrativa multimodal. Pues me parece relevante, ¿no?, esta apuesta del Fondo de Cultura, por hacer visible estas propuestas que dice Taibo que no van a costar más de 100 pesos, ¿no?, en este esfuerzo que tiene él de acercar la mayor cantidad de obras al mayor público posible, ¿no? Me pareció interesante la perspectiva. Sí, bueno, pues lo primero que se está observando, ¿no?, es este asunto de recurrir a lo gráfico, a la novela gráfica, pero no es algo novedoso, ¿no? Es algo que ha existido a lo largo de la historia, los cómics, hay editoriales que desde hace varias décadas también le han apostado mucho a acercarse, no solamente con la novela, con el cómic o la novela gráfica, sino con temáticas, eh, digamos, no solamente la narrativa, sino digo, con temáticas realmente fuertes y consolidadas, aunado a este nuevo público juvenil más visual. Y bueno, de ahí que si tomamos un poquito este tema de lo gráfico, de lo visual y lo pandémico, pues pasar a este tema, Felipe, que tiene que ver con la presentación de esta memoria gráfica sobre la pandemia, que también resulta sumamente interesante, ¿no?, esta propuesta. Sí, bueno, no sé, a mí me gustaría regresar un poquito Sí, por al tema de supuesto. Vianney, Sí, claro. porque hay varias cosas que me llaman la atención. O sea, digamos, yo no estuve en esa conferencia, pero sí por lo que mencionas. Una es, ¿cuándo surge y por qué la idea del cómic caro? O sea, digamos, ciertamente se ve que tienen en la cabeza esta idea de ir al Sanborns a comprar el cómic de Alan Moore, ¿no? Ver un volumen grande de Watchmen o estar viendo Killing Joke de Batman, y que son volúmenes que son como caros, ¿no? O ir a la Comicueva y estar viendo también, bueno, que varias me parece que están cerrando, y ver cosas como la idea de este ítem de colección. Sin embargo, sí me confunde, pues, o sea, que se parta de esa idea sabiendo que durante mucho tiempo, pues, hemos comprado Condoritos, por muy poco dinero, que hemos comprado Archies, que hemos comprado Fantomas, que se ha comprado Conan, que se ha comprado, Memín Pingüín, o sea, un montón de cosas que en realidad no excedían los 20 pesos o incluso menos. Me acuerdo que también, por ejemplo, editoriales como Vid, también se traía cosas de X-Men que eran con precios muy, muy, muy accesibles. Entonces, me parece como extraño que se parta de la idea de que la norma en el cómic es que es caro. O sea, eso me confunde. Y la otra es que parece ser que sí tienen esta idea, entonces, como no sé si llamarle subsidio o de acercar el cómic a la gente, pero lo que habría que pensar ahí es qué narrativa hay. O sea, porque eso va a tener éxito en la medida que sean historias, que sean interesantes, que sean personajes con los que la audiencia se puede identificar, que tengan historias que no se sientan propaganda. Porque, por ejemplo, si ya existe una línea editorial temática de hablar de ciertas cosas con las que puede coincidir el Fonca, pues ahí hay una editorialización y eso tiene un riesgo. Sí. O sea, el riesgo fuerte de que si está muy editorializado y eso se siente, o sea, que se siente que haya una pauta, una agenda,
que se sienta como un instrumento de propaganda, por más nobles o deleznables que sean los motivos, pero que se sienta como un instrumento de propaganda, va a fracasar, porque no solamente la audiencia del cómic, sino cualquier audiencia que esté en términos de ver narraciones, o sea, de tener historias, y sobre todo en estos tiempos, va a estar hipersensibilizada a estar identificando elementos propagandísticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que valdría la pena ver de esa conferencia es cuáles eran las propuestas, o sea, qué historias se están proponiendo, qué personajes, qué periodicidad. No sé si hubo oportunidad o si esto lo mostraron o si nada más mostraron la intención, Vianey. ¿Cómo estuvo ahí? Sí, sí mostraron los temas, ¿no? Que en general arrojan cada una de las propuestas. Y sí tienes toda la razón, o sea, sí tiene que ver con el tema editorializar, ¿no? Ciertos, posicionar ciertos temas, como ya sabemos que podría dirigir el editor general del fondo. Sí, habla, ¿no? En caso de la historia de Horacio Antuna, sobre el posicionamiento del racismo y la injusticia social, por ejemplo, los derechos civiles, los excesos policíacos, por ahí vamos viendo, ¿no? En el caso de los escorpiones del desierto, es un diario de guerra, ¿no? Que narra aventuras del escuadrón de aguerridos luchadores, más o menos así lo manifiestan. El protagonista decía que era un judío polaco, un nacionalista que defiende a su país, que quiere con ínfulas de venganza y matar nazis y tal, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? O sea, Eso está interesante. y digamos, más allá de que haya o no una agenda, pues lo que hay que ver es si está bien contada la historia. O sea, Exacto. si hay tintes, o si quieren plantear el tema del racismo o del clasismo en México, eso yo no lo veo mal, pero sí depende de cómo esté pintado. Y en la medida que si se siente como propaganda, va a fracasar. Eso es un hecho. Entonces, ojalá y tengan historias que traten con de manera matizada estos temas delicados, ¿no? Porque de lo contrario, pues sí, digamos, pues va a ser lana que se tire a la basura, ¿no? Y eso sería una desgracia. Sí, la producción del mismo, ¿no? Cómo se lleva a cabo la propuesta material, ¿no? Es importante entender el papel que juega el Fondo de Cultura Económica en su producción, en los contenidos que tiene. Su historia es muy sólida y aunque ha cambiado mucho la línea, tiene una serie de recursos editoriales y de distribución que pueden permear de una manera muy clara y contundente, ¿no? En el público lector, a quien le hagan llegar de manera gratuita o de manera económica, a través de todo un sistema de distribución que tiene que ver con los camioncitos y los tirados que están haciendo en los diferentes zócalos y demás, que es importante entender este papel que está jugando el Fondo de Cultura Económica en la actualidad y con las necesidades de promover una lectura y ocupar el espacio gráfico para tal efecto, ¿no? Y creo que hay que dejar ahí ese punto como parte, ¿no? De la discusión, ¿no? Pero bueno, regresando un poco no sé, Daniela, si quieras aportar algo más sobre este tema. No realmente nada más, digo, aprovechando para, antes de pasar a otro tema, leer el comentario de Víctor Martínez, que nos hace en redes sociales. Dice: si esa colección de cómics seguirá el criterio de Vientos del Pueblo, será otro intento de propaganda que no aporta nada a la literatura ni al proyecto político del gobierno, ¿no? Efectivamente, creo que hay que considerar al Fondo de Cultura Económica como una figura política también que tiene un papel fundamental. Entonces también Totalmente. creo que siempre uno que compra un producto, un libro, pues siempre tiene que uno que estar analizando de qué editorial, quién es el autor, etcétera, ¿no? Yo creo que todos esos elementos desmenuzarlos para también escoger o elegir un contenido que sea adecuado a nuestros pues intereses, gustos y que sea de calidad también, ¿no? Sí, el poder del subsidio es definitivamente muy importante.
del presupuesto federal, llamémosle así, pero sí se tiene que ejercer de una manera muy cuidadosa, porque si efectivamente se ve como un esfuerzo cooptado por algo no meritorio, etcétera, puede tener incluso no solo los efectos no deseados, sino contraproducente, ¿no? Uh-huh. Exacto, pues bueno, regreso a la pregunta que te había yo hecho para que pasemos al siguiente, a Sí, este perdón. siguiente evento de la memoria gráfica que se llamaba Pandemia, ¿no? Del editorial Procesos, en la cual tú estuviste presente, Felipe. Cuéntanos. Sí, bueno, fue una presentación relativamente corta. Es básicamente una presentación de un libro, que es un libro que se llama La Pandemia, Memoria Gráfica. Y es básicamente un libro que es un catálogo de fotografías que tienen, que son sobre la pandemia. Y en esta presentación tuvimos a dos cuates, Eduardo Miranda y Miguel Di Mayuga, que son fotógrafos de la revista Proceso, entre otras, o sea, digamos, no nada más hacen trabajo para esta revista, y ellos hablan de varios temas. De entrada hablan de que la pandemia cambió el juego, o sea, durante ese momento en términos del fotoperiodismo. Mencionan que lo usual es que redacción te da una nota, te da una pauta y tú como fotógrafo buscas complementar o buscas ilustrar lo que es lo que hace la redacción, ¿no? Pero que con la pandemia fue todo muy rápido. Y entonces ellos dos fueron de los primeros en responder, o sea, de los primeros en investigar y preguntando, saliendo a la calle, etcétera. Lo primero con lo que se toparon fue que había un incremento dramático en lo que eran las casas funerarias y de cremación. Y no solo eso, sino que se habían implementado protocolos que no se habían anunciado muy fuertemente en términos de salud, como era el uso de trajes especiales, ¿no? Y el uso de que los cuerpos, pues las familias no tenían mucho acceso incluso a tener contacto con ellos, porque efectivamente no se sabía bien qué onda, ¿no? Entonces, bueno, ellos contactan a instituciones en zonas muy populares, en zona metropolitana, en Ecatepec, en Tláhuac, etcétera, y empiezan a ver que hay una escalada de muertos y se meten a los crematorios y empiezan a tomar fotos. Entonces, bueno, dan la crónica de cómo hacen esto, que es muy interesante, que finalmente lo que hacen es ellos, sin una nota en particular, empezar a documentar, empezar a entrevistar. Obviamente también mencionan los protocolos en términos de ser respetuosos, de que finalmente estás lidiando con la muerte, ¿no? Con la tragedia. Y que lo que menos quiere un familiar o alguien que está sufriendo una tragedia de este tipo, pues es tener a un cuate con una cámara, ¿no? Pidiéndote un testimonio. Hablan mucho de cómo se tuvo que formular esa relación y ellos publican, y la primera respuesta oficial en Mañanera es decir que son fake news, ¿no? Que la cosa no está tan mal y no va a estar tan mal, y que esto resultaba ser una exageración, ¿no? O sea, el de tener que usar trajes para quemar los cuerpos, el rollo de no tener un contacto con los familiares ya nunca más, cosas así. Sin embargo, bueno, digamos, conocemos, esto les estoy hablando del principio de 2020, ¿sale? De hecho, diríamos que se cumple como un año, ¿no? Porque esto está pasando entre febrero y marzo. Y ahora, a un año de todo este rollo, pues lo que vemos es que se venía y se vino fuerte, ¿no? Entonces, algo que ponen de manifiesto es, más allá de hablar o no de la competencia del gobierno, que definitivamente no se puede juzgar por este tipo de actos, de lo que hablan es que sí hay una tendencia generalizada, o sea, independientemente de partidos, independientemente de lo que sea, hay una tendencia a dudar. O sea, esto lo hemos visto mucho con nuestros vecinos gringos, lo vemos incluso aquí en nuestro país con distintas campañas de muchos, digamos, de ataques y de defensas, etcétera, pero en términos de que se generan narrativas que no necesariamente son las que nosotros nos gustan, y entonces dudamos.
Entonces, parte de lo que hablan en esta presentación que me pareció como muy importante es que hay una revitalización del periodismo fotográfico en el sentido de que tienes que verlo, ¿no? Y que no solamente es verlo, sino verlo de una manera verosímil, ¿no? Y en repetidas ocasiones. Entonces, digamos, son varias cosas. O sea, hay fotos realmente muy buenas. O sea, desde el punto de vista estético vale la pena verlo. Desde el punto de vista incluso narrativo, son fotografías pensadas para contar historias. Me pareció, al menos lo que enseñaron, me pareció un libro que vale mucho la pena. Tanto como documento histórico, digo, yo sé que mucha gente no se quiere acordar de esto, ¿no? No se va a querer acordar. Pero a lo mejor en unos años, para los que tienen hijos, para los que vean quién viene, decirles, miren, esto pasó y así fue y estuve ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue básicamente lo que pasó en esa conferencia. ¿Ustedes cómo ven? Pues a mí me parece que es importante señalar que dentro del mundo de la edición, bueno, pues existen este tipo también de resultados editoriales que tienen que ver con la memoria gráfica, fotográfica, recuperada desde el campo del periodismo, que el periodista al final de cuentas es un autor importante, que su mirada, su escucha y su tránsito debe de ser recuperado y debe de estar igualmente, digamos, formalmente establecido en un formato libro digital o físico, pero me parece que cuenta la historia, hay una narrativa y la narrativa está dada justo no por el diálogo en palabras, sino el diálogo que tiene que ver con la corporalidad y con el ángulo fotográfico que en el periodismo se da. Vianey, ¿cómo ves esto? Pues desde esa perspectiva hay un valor innegable sobre dicha publicación, ¿no? Fundamental para muchos ámbitos y no tan popular en algunos aspectos, pero absolutamente es también una de las propuestas que nos exigen tener presencia y presentes en esta feria, ¿no? Como parte del discurso alterno que también estamos pasando en estos momentos, ¿no? Y bueno, le vamos a dar la vuelta hacia otro tema porque esto es multifacético y pasamos justo a la literatura infantil y juvenil, que a lo mejor parece que no está tan lejos de todo esto, pero sí está, y que siempre forma parte, ¿no? De las ferias del libro, el que esté presente el cuento y los promotores de cultura al respecto. A Daniela, por favor, tú que estuviste presente en esa mesa. Sí, no, y yo creo que sí tiene que ver y no está tan alejado, creo que si lo vemos ahorita de los dos eventos que tenemos y que parecieran alejados al final, creo que todos se tratan de contar historias, ¿no? Y el contar historias, por ejemplo, una novela gráfica, o sea, estas partes de imágenes, pues aportan también una narrativa y la experiencia, ¿no? A lo mejor hay veces que hay cosas que no se pueden expresar con palabras, sino se recurre a las imágenes, ¿no? Y también las imágenes dicen cosas y en este sentido creo que la literatura infantil pues también está pegada a las imágenes, a las ilustraciones. Y en esta mesa fue Las aventuras del libro y el gato, fueron una mesa, pues bueno, más bien no fue mesa, fueron como una presentación de diversas cápsulas de promotores de cultura comunitarios contando narraciones sobre el gato, ¿no? ¿Quién era el gato? ¿Quién es el gato? ¿Quién fue el gato para los egipcios? ¿Quién fue el gato para tal persona? O sea, ¿qué significa el gato, no? Entonces, creo que es algo muy interesante lo que hacen porque presentan cápsulas. Entonces, aquí también nos remite a esta parte de los recursos comunicativos que tenemos, ¿no? Desde el ámbito también de la comunicación, o sea, tenemos ilustración, fotografía, periodismo, comunicación presentes para promover la literatura, para promover el libro, para promover la lectura, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que yo rescataría. Vale la pena
que si pueden y si tienen niños en casa puedan ver estas cápsulas con ellos, porque son muchas narraciones sobre el gato, ¿no? Es como un integrante más ahí, que para muchos de la familia y en ese sentido. Y creo que justo transmitirles a los niños cómo también ellos pueden contar historias con un personaje que les significa algo en su vida, con algo que les llama la atención. Entonces creo que esta parte de los promotores pues también es acercarlos, también es provocarles esa cosquillita de que investiguen más sobre el gato, que lean más sobre otras narraciones. Y digo el gato por decir el gato, que era el ejemplo que tenían en esta propuesta, ¿no? Pero creo que está ahí, creo que el acceso, sobre todo el acceso al libro y la lectura y cómo provocar esa semilla en los niños es muy interesante y que utilicen distintos recursos narrativos, ¿no? Y de comunicación también. Sí, el valor de los promotores culturales de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, bueno, pues hay que ponerlo en la mesa, que también hablamos en la mesa anterior de una red también de editoriales comunitarias también de la Secretaría de Cultura, y bueno, pues son las cosas que están ahí también sobre la mesa y que es muy probable que tendríamos que acercarnos más a conocer qué es lo que está pasando ahí, porque también reúne a una serie de editores que les podemos llamar alternativos, emergentes, independientes, que están presentes y que yo sí consideraría que en esta pandemia son parte del gran motor que está impulsando el cambio dentro del ecosistema del libro. Y bueno, pues vamos de ahí a algo que tiene que ver con que parece con un tema totalmente diferente, pero las presentaciones de libros dan motivo a analizar temas, ¿no? Y este tiene que ver con un libro del editorial Círculo Azteca, con Salinas Price y el dinero falso. Felipe no pudo evitar decir, yo tengo que ver eso porque tengo un gran interés para ver de qué va a hablar. Y entonces Felipe se encontró con lo siguiente, 2 puntos. Sí, digamos, yo al escuchar eso, ¿no? Lo de dinero falso, pues me imaginé muchas cosas, o sea, me imaginé la idea de el dinero como la construcción social, incluso me imaginé que iba a ser, algún texto en donde ya hubiera un posicionamiento así mexicano sobre criptomonedas. Eso que me ha estado interesando mucho estos últimos años, yo decía, bueno, ya como que ya lo estamos volteando a ver, entonces, ¿no? Esa fue mi presuposición y estuve muy, muy, muy equivocado. Mi primer sorpresa fue, bueno, hay que decir que no tuve la precaución de investigar la editorial de qué iba, ¿no? Círculo Azteca me sonaba familiar. No, digamos, para mucha gente a lo mejor es obvio, pero a mí no me pasaba por la cabeza que finalmente pues es una filial de TV Azteca, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi primer sorpresa es ver a Sergio Sarmiento. Eso fue así como cuando llegas a tu casa y de pronto ves a algún enemigo por ahí y dices, oh, ¿qué hace este cuate echándose un café en mi casa, no? Me sorprendió verlo en fin y estaban en un lugar pues muy, como muy ensayado, muy, muy producido, ¿no? En esta especie de ámbito así bucólico, de tener casi casi la chimenea al lado y los libros y todo, o sea, como una entrevista muy clásica en donde Sarmiento lo que hace pues es preguntarle al autor, que es Hugo Salinas Price, es el hijo pues de Hugo Salinas Rocha, ¿no? O sea, que finalmente pues son como si no magnates del nivel de Carlos Slim, pues sí, pues al menos están como el tú por tú muchas veces, ¿no? Y que pues hay una historia también de influencia en el gobierno increíble, ¿no? Bueno, bastante creíble, desgraciadamente. Entonces, bueno, ellos empiezan hablando de cómo el dinero está respaldado por oro. O sea, empiezan desde lo básico, ¿no? O sea, en términos de economía, ¿no? De decir que es una nota de débito, o sea, todo en términos bastante simples, y que esto digamos, se deja,
cuando Nixon abandona el gold standard y ya no hay este vínculo entre el dólar y el oro, y entonces pues Price lo plantea como que eso es así, el empezóse del acabose, ¿no? Y entonces ya nada vale nada, todo es, todo es mentira, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente, pues para toda construcción humana tiene mucho de ficción, ¿no? Pero de ahí, es una entrevista realmente como caótica. Yo me divertí, o sea, digamos, desde un punto de vista quizás un poco morboso, pero fue muy divertido, por ejemplo, que el argumento con el que abre Price es que dice que la democracia no funciona. Lo dice tal cual. La democracia no funciona, ¿no? Y el dinero lo inventaron los socialistas. O sea, son cosas que no me puedo estar inventando. O sea, son cosas que se podrían citar verbatim. Que el dinero lo inventaron los socialistas para mantener a la gente contenta. Y entonces se imprime dinero, 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 y le dan dinero a la gente, y con esto la gente está dócil y contenta, ¿no? Y que los gobiernos deberían de hacer que todo el mundo trabajara por su dinero, pero los gobiernos socialistas no, quieren que la gente no trabaje. Cosas muy locas. Entonces, bueno, cosas como decir, ¿en dónde está el dinero gringo? ¿Quién se lo robó? O sea, vi una entrevista que tenía conspiraciones, que tenía, es particularmente divertido cuando le preguntan, le pregunta a Sarmiento, oiga, ¿y por qué Hugo Salinas Price? ¿Por qué, este, se, ¿por qué los bancos quieren que usemos dinero en billete, ¿no? ¿Por qué se rehúsan a utilizar metales preciosos? Y el cuate responde, bueno, porque lo hace primero con pena, pero después ya con más confianza, ¿no? Dice, bueno, es que seguramente hay un supergobierno mundial, o sea, está hablando de los Illuminati, ¿no? Entonces fue una entrevista bien, bien chistosa, muy mexicana incluso, ¿no? Fue como oír teorías de conspiración que usualmente le atribuimos a los gringos, pero más mexicanizado, ¿no? Y cosas también, bueno, hay que decirlo, o sea, también hay mucha irresponsabilidad, porque mucho de lo que dice, pues es totalmente falso, ¿no? Como decir, por ejemplo, que en metales preciosos, el oro no tiene tanto valor, ¿no? Y bueno, los canadienses entonces que están minando, ¿no? Digamos, muchas cosas muy locas, hablar de que el dinero de papel proviene del comunismo, que México está mal porque tenemos gobiernos con tendencias socialistas, decir que él no va a usar máscara y no la va a usar porque así es la vida y la gente se tiene que morir, o sea, diciendo esto en plena pandemia, que es un proceso natural y entonces si la gente no quiere usar máscaras, pues está bien que se muera. Fue una entrevista muy loca, desde algún punto de vista incluso alarmante. Yo preferí verlo como desde la óptica de lo absurdo, o sea, como un elemento más del teatro de lo absurdo, pero definitivamente fue muy sorpresivo. Y finalmente sale el peine, o sea, a lo que Sarmiento quiere llegar y le va costando trabajo llevar a Price a decir, es a que la idea es invertir en plata, ¿no? Que la idea es invertir onzas de plata y que casualmente los que tienen más plata pues son los de Banco Azteca y te la venden muy barata, o sea, y al final pues es un comercial, fue pues fue muy loco contrastar mi expectativa no, estos cuates van a hablar de Bitcoin y de Ethereum y de cómo es el futuro. Y al final, pues estamos ante un despliegue de teorías conspirativas, de antimáscara, posiblemente de antivacuna, porque también decía que él tomaba leche bronca de su rancho y no pasteurizada y está bien y va a vivir 100 años. O sea, cosas locas. Este, y en medio de eso hay un comercial. Entonces, desde ese punto de vista me pareció una presentación del libro, digamos, como peculiar, digamos, yo lo vi entretenido, pero sí fue muy raro, ¿no? No sé qué piensen al respecto. Lo primero que pienso es que es importantísimo desde el punto de vista editorial y el marco de la Feria de Minería, el hecho de que exista una editorial donde cuando pones por escrito y en papel, para mucha gente esa es la verdad y tiene la autoridad y lo que
es parte de lo que tendríamos que estar hablando, ¿no? De lo que significa publicar, quién publica, dónde publica y para qué publica. Y luego utilizar uno de los 60 espacios de la Feria Internacional del Libro para presentar un libro de Azteca con un comercial, que bueno, todos acaban haciendo comercial de su editorial. No, claro, sin duda. O sea, finalmente para eso es, ¿no? O sea, hay una idea de promocionar. Pero sí habría que pensar, ¿no? Es decir, está toda la prefiguración de un lugar que ocupa Azteca dentro de la Feria del Libro del Palacio de Minería, que la base es un espacio universitario donde efectivamente podría haberse dado una discusión y una mesa sobre esta temática, y lo único que se llega a consolidar es la autoridad autoritaria de quien conduce este espacio, ¿no? No sé, Daniela, Yanei. Sí, bueno, yo creo que mejor reseña no pudimos tener, que uno que elegiste ese evento, Felipe, y creo que mañana bestseller. Sí. Sí tengo curiosidad. Por supuesto que no voy a comprarlo. Pero sí, un poco el tema es como desde una posición, ¿no? Desde ese editorial, pues también se contrapone un poquito o se equipara a la del fondo, ¿no? O sea, el mensaje por ahí va y sí, aunque nosotros creemos que somos, pues tenemos esta responsabilidad de discernir sobre contenidos que consumimos, pues hay gente que no. Y que sí, ahí están publicadas las cosas y para muchos sí se vuelve realidad y se vuelve parte de lo verosímil que es sí. esta suposición, ¿no? Algo que hay que decir es que algo que sí se puede totalmente defender es que hay diversidad. O sea, que si estamos viendo el proyecto de Paco Taibo y aparte estamos viendo también en un espacio similar, hubiera sido increíble verlos en un espacio físico, ajá, eso hubiera sido maravilloso. Lamentablemente, bueno, a lo mejor la pandemia y esta modalidad en línea da chance de tener pues estos bandos, estas facciones, digamos, como cerquita, por así decirlo, ¿no? Pero, y cada uno con su modo, cada uno con su asunto, eso sí se puede decir, o sea, que hay de todo, ¿no? Y no hay una tendencia o que se favorezca algo por encima de otro. Creo que lo más claro que podemos ver es que tenemos gente de proceso, en la misma fil que tenemos la parte del proyecto de revitalización de cómic nacional y todo eso, al mismo tiempo que tenemos un cuate que dice que no usemos máscaras y que hay un supergobierno mundial y todos están en el mismo lugar. Eso es increíble. Daniela, las opiniones que tenemos en redes sociales, antes de que pasemos al siguiente tema, porque bueno, ya estamos muy bien, pero adelante. Sí. Bueno, Cynthia Kent dice, en muchas de las mesas sacan unas frases súper fuertes e intensas como para generar alguna clase de reacción impactante de los oyentes, y caen en una serie de falacias que lo dejan uno con el ojo cuadrado. De verdad sí parecen teóricos de la conspiración, y creo que más en estos tiempos pandémicos pues se dan más estas teorías de conspiración, y que yo creo que pues sí, uno como usuario pues tiene que tener mucho cuidado con quién es nuestra fuente, ¿no? ¿Quién es la fuente? Te digo, eso desde el tema de periodismo, pues sí es muy importante siempre verificar la fuente, ¿no? Siempre tenerla muy claro. También tenemos otro comentario igual de Víctor Martínez. Salinas Price es el Alfredo Jalife de la monetización de plata. Víctor González nos dice, Salinas Price tiene años con ese cuento para promover la venta de la plata. Creo que no es su primer libro al respecto. No, para nada, tiene más, sí. Sí, no, y aparte este asunto de generarle una entrevista con todo este marco, pues lo genera mucha autoridad. Ya no dije, perdón, no, adelante, perdón. Graciela Chávez, bueno, pues cuestiona en dónde están los comités editoriales y su ética. Y bueno, Víctor González, también sensacional la narración de Felipe, se agradece, y sí, fue excelente.
Víctor Martínez, otra vez, otra de las editoriales que más espacio compraba en la filminería y que mayores ventas generaba era la del doctor Abel Cruz sobre naturismo. También celebra la libertad de la fil, ¿no? Eso hay que decirlo. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, Para, perdón. perdón, sí, adelante, perdón. Sí, no, yo quería decir que también a una parte, pueden ver la entrevista, es maravillosa. También hace un llamado al presidente y le dice que adopte la plata como moneda nacional y lo hace así todo formal, la petición de que va a ser un héroe Obrador si lo hace, ¿no? Y todo el mundo lo va a querer. O sea, si te gusta el teatro de lo absurdo, esa entrevista es imperdible. Y al final recuerdo que él dijo que como ya hace importación directa desde China, que le está saliendo mucho más barato todos los productos que ellos venden a través de Electra. Uh-huh. Porque ya está brincándose la moneda del dólar y por lo tanto Estados Unidos está quedando. Sí, pero que hay que tener cuidado porque por eso vamos a tener una guerra, van a tener una guerra con China, ¿no? Entonces, y eso va a meter a Rusia, o sea, también hay de eso, también hay intriga y, o sea, no, tiene de todo esa entrevista. Una novela ahí. Uh-huh. Pues bueno, pasemos a otro tema que es realmente un tema que siempre ha estado presente, que es el de la piratería editorial. Hubo una mesa que ahorita acabo de perder el papel donde tenía yo puestas los nombres de las dos personas que intervinieron, pero ambos son abogados, expertos, defensores del derecho de autor y de editoriales, de grandes editoriales de la industria editorial, y que ellos en su voz pues nos hacen saber lo que es la piratería editorial, y hablan de que pues existen dos tipos de piratería, que es la industrial, que es aquella que tiene que ver con la venta del libro físico y que rebasa y que perjudica a la industria editorial. Y luego, bueno, pues también se habla ya de la piratería, de los usos ilegales en espacios digitales, ¿no? Entonces, bueno, aquí empiezan a hablar de todo el entorno de lo que es el mercado legal, la defensa del derecho de autor. Y bueno, pues mucho aquí se pregunta, abro las preguntas y ahí espero que todos intervengamos en un tema que siento que vamos a poner piezas para un conversatorio más hacia adelante como interlínea. Yo quiero invitar a una plática sobre este tema que está causando pues la discusión y es fundamental, ¿no? ¿Quiénes son realmente los afectados en este término y en estas condiciones de la piratería, ¿no? ¿Dónde queda el derecho de la lectura? Preguntarían otros, ¿no? ¿Qué quiere decir la situación del mercado nacional desde el punto de vista físico y digital frente al concepto de acceso libre, ¿no? El asunto de la defensa de la producción profesional y la necesario pago frente a este pago profesional, que hay que combatir toda inversión negativa en el ámbito de lo digital porque hay problemas de ciberseguridad y todo este asunto de los hackeos que pueden existir ahí. Es decir, surgió infinidad de cosas, ¿no? Yo nada más quiero agregar en esta presentación que hoy tuve la enorme ventaja de escuchar a un español historiador que se llama Pedro Rueda, que se dedica a la historia del libro, y se habló precisamente justo de lo que significa el acceso o no acceso o la piratería y de lo que significa dentro del mundo de lo académico y el acceso en las bibliotecas, ¿no? Y este afán, ¿no? Por tener acceso a la información, y él hablaba mucho, ¿no? De cómo se ha ido conformando una arquitectura de la propiedad intelectual y de que esto cuánto dura en el dominio personal para un dominio más público, ¿no? Cómo encontrar este equilibrio que hay entre autores y autores que además están queriendo ya brincarse todo lo editorial para autopublicarse y que la gente tenga acceso a su información en un espacio de mayor libertad, pero también para brincar los sistemas
muy rígidos de las evaluaciones académicas que de pronto detienen una cantidad de información que los autores, sobre todo académicos, quieren ir hacia adelante, y bueno, que hay que favorecer la relación de autor-lector poniendo a la disponibilidad del texto, ¿no? Y bueno, pues también habló de la cantidad de repositorios que han ido desapareciendo justo con motivo de cerrar filas y contener la no expansión de textos en libre acceso, y la dificultad para hacer referencias, en fin, hay una serie de dificultades, pero bueno, ya hago este planteamiento de esta mesa que a mí me parece que va a meter muchísima discusión al respecto. Daniela, no sé si quisieras tú ahondar, que también tuviste la oportunidad de verla. Sí, justo, creo que, bueno, antes bueno, aquí Víctor González y Cintia que nos hicieron el favor de recordarnos los nombres de los ponentes de esta mesa de piratería editorial, es Quetzali de la Concha, de la editorial Penguin Random House, es la gerente de derechos, y el otro es Kiyoshi Tsuru, abogado especialista en piratería, también pertenece a una red de abogados. A mí lo que me brincó un poquito con esta mesa es que justo fue una mesa organizada por una gran editorial, con su propio con su propio gerente de derechos y con otro que también se ve que representa grandes editoriales, pero también está como un poquito, hizo mucha comparación o citaba mucho también la industria del videojuego, ¿no? Entonces, de pronto, como que traer a los dos en un punto comparativo, pues me parece que son dos universos totalmente distintos, aunque sea una defensa por el creador, ¿no? Eso a mí me queda clarísimo. Creo que hay que ver diversas aristas. Y en el terreno del libro, me parece que fue una mesa que puso un marco legal, ¿no? Si tú descargas un libro gratuito y si es un PDF, ese no es un libro y eso es piratería y eso es no sé qué. Y entonces, de pronto es como echarle un poquito también la culpa a los usuarios, sin detenerse, ¿no? A visualizar otros aspectos. ¿Por qué se están consultando libros pirata o por qué se están comprando? Pues la gente quiere leer, hay profesores o alumnos, ¿no? También que dicen, ay, profe, yo lo descargo, ¿no? Y entonces, porque no está ese contenido en sus bibliotecas, porque quieren acceder a otro tipo de libros. También, bueno, hablan, creo que también lo interesante de esta mesa es ver los comentarios que se hicieron del público, también el público dando su opinión y como lectores. Creo que esa parte es súper importante, porque al final de cuentas ellos son los que están comprando los libros, ellos son los que lo están descargando y por qué lo están haciendo. Yo creo que merece la pena escucharlos también, porque forman parte de una comunidad lectora que no se está escuchando, ¿no? Aquí es una mesa que se escucha, sí, por supuesto, en defensa del autor, ¿no? Eso es sin duda, pero también la defensa por la retribución económica de la editorial. Y entonces de pronto los lectores parece que no tienen como una opinión dentro de esta mesa, ¿no? O sea, de pronto sí, los usuarios, ¿quiénes son esos usuarios? ¿Qué libros son los que se están descargando? ¿Qué libros son los que están sobre todo en estas descargas y que pueden fomentar la creación de otros contenidos? ¿No? De pronto hubo algo que me brincó, también así como que dije, una de los panelistas decía que los autores profesionales, citaba mucho este concepto de autores profesionales, o sea, yo me preguntaba, bueno, ¿qué querrá decir eso de autores profesionales? ¿No? Dice, son los que van a dar contenidos de calidad, ¿no? Pero ¿cuáles son sus, digamos, cuál es el eje para decir quiénes son esos autores profesionales y por qué son autores profesionales? O sea, me parece que está descalificando a los que, por ejemplo, apenas se están dando a conocer y que también van un camino y que justo las editoriales independientes también funcionan en ese sentido y que también están tratando de que haya acceso al libro y la lectura, que se conozcan otros autores, más autores, fomentar la escritura, en fin, creo que hay cosas que están como que
como que merece analizar desde otras perspectivas, y no solo desde el ámbito de un marco legal, que es importante, pero faltan otras cosas ahí alrededor, creo. Dani, más o menos, ¿dónde ellos identificaban similitudes con la industria del videojuego? Lo identificaban, por ejemplo, sobre todo en la parte digital, en la descarga. Ellos decían de la descarga de, sobre todo el que es el que digamos el que no pertenece a la editorial. Él decía que bueno, la descarga, que él ¿cómo decía? Videojueguero o alguna cosa así se como citaba gamer. él. Que descargaba, y entonces todo este aspecto de la ciberseguridad lo enmarcaba más en ese contexto. Ok, ya. Primero, luego al final como que se me antoja que Felipe concluya mejor, terminemos ver qué dice Vianey, porque Felipe nos va a enmarcar todo esto. Sí, pues esa es la premisa, lo dijo muy bien Dani. Nos enmarcó, ¿no? el tema y lo dirigió hacia ciertos planteamientos, sí, ¿no? Poniendo muy, muy de frente el tema de la cultura de la protección. ¿Qué pasa, ¿no? Si tú no proteges tu obra? ¿Y cuánto vale, ¿no? el tema de la protección de obra para el país? ¿Y cuál es la importancia, ¿no? de esta cultura de la protección para el Producto Interno Bruto y en las relaciones internacionales, como gran motor de economía nacional? ¿Qué te pasa, ¿no? Si te metes a una página de descarga gratuita, porque ahí alguien te va a robar absolutamente todos tus datos? Me estoy pareciendo a Felipe. No, pero más o menos por ahí va el asunto. O sea, obviamente uno no defiende ciertas posiciones, ¿no? Que era lo que identificaban como una estrategia de comunicación, que dónde pones, ¿no? el dinero en dónde lo pones, situándolo es mejor tenerlo dentro de la cadena de valor del libro, y no con la delincuencia, ¿no? Con las redes de delincuencia organizada. Por supuesto que de eso pues no hay apelación que valga, ¿no? Pero en ese sentido, como mencionabas en algún momento, bueno, que supongo que de eso opinarás, pues el riesgo que se tiene, ¿no? Obviamente al no fomentar, ¿no? Y brindar todo lo que en la cadena de valor del libro implica, ¿no? Vender libros, pues es nuestra labor, ¿no? Pero también parte de nuestras responsabilidades es dar alternativas, ¿no? Ante los diversos públicos. Y bueno, pues en ese sentido, pues hablaron exclusivamente sobre no abonarle dinero bueno al mal. Ya, bueno, no creo que dé tiempo para una intervención, nada más poder como hablar de este tema de manera necesaria o suficiente. Creo que tendríamos que tener así algo así como un programa especial, ¿no? El problema de la piratería se puede ver desde muchos aspectos. O sea, se puede ver desde un aspecto técnico, se puede ver desde un aspecto económico, se puede ver sobre todo también desde un aspecto social. O sea, que tiene que ver con el acceso a la cultura, por ejemplo, ¿no? Y quién decide quién tiene acceso a qué contenido y por qué. Generalmente en mi experiencia como consultor o docente, la industria editorial pues finalmente siempre está preocupada por el santo grial, ¿no? Que es la monetización. Y muchas veces favorece el tema entonces técnico en el sentido de cómo hago que esto sea más protegido, cómo hago que no me puedan copiar mi PDF, ¿no? Lo cual es imposible, ¿no? Cómo hago que
que se deje de piratear? Cómo hago la prohibición, ¿no? También en el aspecto legal se busca mucho una política punitiva, ¿no? Y nuevamente, yo ahí corregiría un poco en términos de que más que el defensa del autor, yo diría que es la defensa de la monetización. Porque el autor también hay alternativas y hay muchos autores pues, que están bien y que están bien sin tener la editorial. Entonces, también hablamos de un problema que, que históricamente los primeros en atacarlo y en abrazar ese problema, pues fue mucho en Estados Unidos. Y estamos hablando más que nada de la industria cinematográfica y de la industria de la música, en donde de pronto la tecnología nos empieza a dar chance de copiar cosas. Y estoy hablando no de MP3, o sea, estoy hablando que desde que se podía tener un cassette virgen, ya había intentos de propaganda de decir que estaba mal, de decir que tenía que ser original, que tenía mejor calidad, o sea, muchas estrategias, ¿no? Desde decir que tiene más calidad hasta decir que hay un problema moral, ¿no? Nosotros aquí recordemos el famoso papá pirata, ¿no? Ay, es que las películas piratas se ven mal, ¿no? Y bueno, la tecnología finalmente sigue avanzando y avanzando y avanzando, en donde ya la copia o sea, es copia, ¿no? Incluso se puede hasta remasterizar. Y en ese sentido, hay una, digamos, se desafía el monopolio y esto es lo que no le gusta a la empresa, o sea, que hayan alternativas, ¿sale? Porque entonces eso lo pone en un lugar de competencia y en general el producto intelectual, o sea, lo que son guiones, películas, libros, música, si ustedes lo ven, siempre ha sido monopolizado, o sea, siempre ha habido dos casas productoras, ha habido dos disqueras, cosas así, y es hasta que ya se empiezan bueno, no sé si llamar democratizar, aunque sí, o sea, popularizar o incluso a pauperizar los medios de producción, o sea, el sueño de Marx, ¿no? O sea, que seamos los dueños de producción. O sea, antes tú tenías que ir a un estudio, ahora tú ya tienes un estudio en tu casa. Antes para escribir algo e incluso formarlo, hacer preprensa de un libro, pues necesitabas una gente que hiciera la formación, que hiciera las plantillas, que hiciera muchas cosas y ahora ya no. Ahora podemos producir libros desde donde queramos, podemos producir música prácticamente desde donde queramos con una buena calidad, ¿no? Y esto hiere, por supuesto, a las ventas, ¿no? Ahora, por eso partiría de voltear a ver a Estados Unidos, porque esto que nosotros estamos haciendo hoy es algo por lo que pasaron ellos mucho tiempo antes y que también pasaron por estrategias de disuasión, estrategias pues de chantaje, podríamos decirle, y lo que ocurrió fue que no se ganó, o sea, simplemente la piratería ganó. O sea, el hecho es que, y sobre todo eso lo vemos en las películas y en los videojuegos, o sea, nada es inviolable. O sea, las cosas más, con mejor tecnología, con Denuvo, con cifrados, con mil cosas, hay alguien que se va a dedicar a quebrarlo y lo va a lograr y lo va a distribuir. Y hoy por hoy podemos conseguir prácticamente lo que se nos pegue la regalada gana. Sin embargo, obviamente, pues no se va a morir la industria de la producción intelectual. O sea, tiene que seguir habiendo películas, tiene que seguir existiendo un incentivo económico para que exista la producción, ¿no? Eso es un hecho. Y algo que descubrieron los gringos, sobre todo pensando en la industria del audiovisual, o sea, juegos, películas, series, fue que si tú haces un modelo conveniente con un precio conveniente, le ganas a la piratería. Y esto está demostrado con múltiples estudios. El streaming es un servicio que derrotó a la piratería. O sea, que cuando nosotros estábamos viendo si comprábamos la copia del DVD, etcétera, un Netflix hace lo que hace con un precio razonable, o sea, y el hecho de concentrar todas las series en un solo lugar, en ese entonces eran muchas, ahorita ya como que estamos regresando al modelo por canales, ¿no? Pero en ese entonces, las figuras o los números de piratería empezaron a bajar, ¿sale? Porque
si tú le entras a lo pirata, efectivamente hay riesgos, o sea, no son tantos como, o sea, son exagerados esos riesgos, pero efectivamente podría estar bajando un virus, podría estar bajando algún troyano, podría estar dando datos, etcétera, ¿no? Que es otro tema también. Pero al final del día, si de pronto te dicen, oye, dame 200 pesos al mes y tienes todo, eso, por ejemplo, le gana a ir cada fin de semana al mercado y comprar tu disco que no sabes si salió bien o no, si lo vas a tener que gastar. Entonces, ahí lo que hubo fue que la industria cedió. O sea, que dijo, ok, vamos a tener que competir. O sea, asumió a la piratería no como un agente criminal, sino como un competidor de facto. Y eso es lo que creo que no hemos logrado entender aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque da flojera, porque implica trabajo, porque implica es mucho más fácil prohibir, o sea, es mucho más fácil decir, oye, no hagas esto, a decir, bueno, ¿cómo yo ofrezco una alternativa mejor? O sea, finalmente las universidades, también hay estudios de eso, o sea, en términos de que las universidades, la población no se va a negar la cultura. O sea, si tú de pronto tienes una excelente historia, si tú de pronto te dicen, oye, The Mandalorian y de Star Wars es maravilloso, o el nuevo libro de Chomsky es genial, o ya se descubrió que un disco de los Beatles tal y tal cosa y ya salió, y no tienes los recursos, no vas a decir, ah, bueno, pues ya no supe, ¿sale? O sea, la cultura generalmente no funciona así, o sea, termina pauperizándose siempre, ¿no? Entonces, digamos, aquí el asunto no tiene que ver con cómo prohibimos, sino tiene que ver con qué alternativas hay y hay resistencia. O sea, ¿por qué nosotros vamos a invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar estrategias? Y qué bueno que se habla también, o sea, Netflix entiende esto muy bien. También los videojuegos antes se vendían físicamente, se vendían en cajas, y ahora, por ejemplo, las plataformas lo que hacen es vender los juegos muy baratos, tener ofertas, tener que al fin de año cada cosa te cuesta 50 pesos. Eso es lo que se debería de hacer, pero me parece que la industria editorial está protegiendo demasiado agresivamente su utilidad, o sea, las utilidades, el costo. Y por otro lado, el monopolio, el hecho de no tener una competencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que finalmente, sí, en un libre mercado, pues lo que ocurre es que si no se adaptan, pues van a seguir teniendo pérdidas. No hay más. Eso fue lo que pasó en uno de los países que es de los países más agresivos en términos de, o sea, es el ratón. O sea, no te metes con el ratón. O sea, si hay alguien que tiene el poder y la fuerza de ejercer acción legal es Disney. Y Disney no puede contener la piratería y lo sabe. Entonces lo que hace es adaptar su modelo de negocios para que la gente que sí tenga la conveniencia y el poder adquisitivo para pagarlo lo haga. ¿Sale? Eso es lo que tiene que ocurrir. Y finalmente, también algo que tiene que empezar a entender la industria editorial es que no necesariamente tienes que vender libros. O sea, vendes contenido. ¿Sale? Y que el medio del libro ya no se comporta como se comportaba antes. En mi opinión, me parece que el libro empieza a tomar más un valor de preciosismo, que ya lo tenía, por supuesto, pero que ahora lo va a tener más. O sea, que el libro va a ser este objeto coleccionable que no necesariamente tiene que estar vinculado a la historia que quieres comprar. ¿A qué me refiero? A que si me gusta mucho una novela policíaca de Dashiell Hammett, pues puedo verla en un Kindle o puedo verla en el PDF o puedo leerla en internet, o escucharla incluso y no pasa nada. Pero si me gusta mucho, mucho y quiero presumirle a mis amigos que soy muy fan de Dashiell Hammett o que soy muy fan de algún cómic o que tengo La Divina Comedia, etcétera, y quiero que salgan en mi Zoom atrás, bueno, lo compro físico, así como compraríamos un Funko. Y eso no necesariamente está mal. Es simplemente un proceso de remediación en donde sí hay mucha resistencia al cambio, también porque, y creo que, no sé si sea una opinión muy estridente, pero también hay que reconocer que la Cámara, bueno, la industria editorial está poblada por generaciones que se quieren agarrar a lo que conocen y lo nuevo da miedo, ¿sale? Ni siquiera me atrevería a decir que es una cuestión económica porque está demostrado que también se hace mucho dinero, pero el problema es que seguramente a los tomadores de decisiones que no estén familiarizados con esto les puede estar dando mucho miedo y entonces prefieren ir, y con esto cierro, por el camino que sí conocen, que es el camino de la punición, de la prohibición, y de dar vergüenza al otro. Pero eso me temo no va a funcionar, es un hecho. Bueno,
este tema y todo lo que planteado ahorita por Felipe, hubo muchas reacciones en el chat que me gustaría, Daniela, si le podemos dar lectura, porque creo que es parte justo de este objetivo de generar conversación, de sentar base, y estoy de acuerdo contigo, Felipe, que este es un tema, muy grande. que requiere de un, como lo dije al principio, de un conversatorio específico y particular. Pero esta mesa colocada en la Feria del Libro de Minería, pues provocó, ¿no? Levantó de nuevo este tema que no hay que dejarlo a un lado y hay que considerarlo. Adelante, Daniela, con estas largas ya opiniones que están interesantísimas. Sí, Víctor González dice, una de las cifras que arroja el censo más reciente es que el 70% de los mexicanos prefieren libros gratuitos. También uno de los datos que presentaron en esta mesa, también aquí nos los recuerda Víctor, dice, la lectura de libros electrónicos en pantalla, según Penguin, aumentó un 40% y la facturación solo un 2%. Esta cita era, que bueno, fue una pregunta de, fue un dato que tomado de la CANIEM. Sobre el 2%. Cintia Ken, respecto a este comentario, dice, a mí este dato en específico me pareció uno de los más sacados de contexto. Mucha de la lectura en pantalla es legalmente gratuita. También dice, coincido como editora digital y morra gamer, no le vi el sentido a su comparación. También fue muy molesto que hablaran de la distribución digital sin tomar en cuenta a editores digitales. Criminalizó mucho sin considerar contextos. Víctor González dice, sí, solo es el punto de vista de una de las grandes editoriales. Darío Escalante, creo que no es una defensa del autor y eso nos han hecho creer, es una defensa de comercialización, distribución, los prensistas editoriales, los autores siguen siendo autores. Otro comentario de Cintia, además emitieron muchos juicios morales sobre un problema primordialmente económico sin considerar las cuestiones culturales. Y Víctor González también mencionó el abogado Tuzuru que finalmente con las leyes mexicanas no pueden hacer mucho ante la delincuencia organizada. Yo creo que aquí hay un asunto que también es muy importante. La criminalización es uno de los temas que me parece que están en juego, ¿no? Yo me sentí muy amenazada, ¿no? Y así como que me aventaron muchísima información sobre, ¿y si lo haces? ¿Y si lo haces? ¿Y si lo haces? Yo decía, ay, no, ya, no te acerques a la computadora, porque me sentí como muy amenazada, ¿no? Me sentí como lectora, como usuaria, como buscadora de información. Evidentemente, algo que también dijo el ponente de Pedro Rueda, ¿no? Este español, ¿no? Cómo hay que realmente saber buscar, porque realmente habló de algo muy interesante, este asunto de la lectura lenta o la lectura rápida, y de cómo en la actualidad la gente pues pasa por muchísima información y nada más tiene lectura superficial y no penetra, pero que también al mismo tiempo todo lo que lee le cree, ¿no? Digo, regresemos al libro de Azteca, ¿no? Es decir, por estar impreso resulta que tiene credibilidad. Ahora, no todo lo dictaminado o pasado por un comité editorial necesariamente tenemos que tener esta credibilidad. Entonces, bueno, aquí yo lo que quiero decir es autores y usuarios críticos. Eso quiere decir que es la formación de lectores lo que necesitamos ir construyendo para poder tener una capacidad de seleccionar y de encontrar lo que anden buscando y entender que el contenido, que es lo que se está distribuyendo, tendría que ser escuchado desde una cultura lectora, y eso es parte quizá del gran problema que podemos tener en un país como este, ¿no? Digamos, son parte de las cosas que están como en juego, que es la construcción de lectores, el camino editorial deseable está también presente. Creo que no hay que negar que no solamente hay editoriales
que estén haciendo malas cosas, sino hay editoriales que están haciendo muy bien las cosas y que el trabajo del editor, del corrector, del ilustrador, efectivamente construye libros con un valor comercial deseable. Y como les decía yo, las editoriales independientes son parte de esta gran fuerza, ¿no? Son hormiguitas, muchísimas hormiguitas, ¿no? Y que están empezando a mover al dinosaurio, cosa que me parece como muy hay que reconocer lo que está sucediendo, está emergiendo un nuevo perfil y efectivamente el dinosaurio está dando coletazos y fuertes, ¿no? En estos momentos. Sí, me gustaría precisar que también se corre el riesgo de satanizar un poco la opinión en términos de que uno busque atacar al autor o decir que todo tenga que ser gratis. También está ese extremo. Yo creo que es un hecho también que el incentivo, claro, todo el mundo hace cosas también por amor al arte, etcétera, pero hay que comer y hay que tener un estilo de vida también pues digno, y en varios casos es bastante loable, legítimo y válido buscar estilos de vida incluso muy altos, ¿no? Con lo que uno hace. Y si lo que uno hace es bueno, extraordinario, de calidad, por supuesto que merece acceder a un estilo de vida mejor. La idea de que esta industria se mueve en términos económicos no se está negando, ¿no? O sea, es nada más que el peso, digamos, en este tipo de discusiones, muchas veces la industria le da el peso del cambio al usuario o al consumidor. Y tiene que reconocer que el peso, o sea, la propuesta no tiene que venir de esta mesa. La propuesta no viene del consumidor. O sea, la propuesta, quien nos tiene que dar la propuesta de alternativa adecuada, así como un Spotify, como un Netflix, como todas estas nuevas maneras la propuesta tiene que venir del que provee el servicio. Y ni modo, o sea, en el libre mercado los jueces son los consumidores. Entonces también esa lógica de dónde está el peso de la alternativa, el peso de la alternativa no está ni en los analistas, ni en los críticos, ni en el consumidor. El peso de la alternativa está en aquel que quiere vender el producto. Eso también no es, digamos, eso incluso es histórico también. Y de ejemplos, pues están distintas plataformas, incluso ya hay nuevas plataformas de lectura también, anglosajonas que se pueden voltear a ver. Y ahí la recomendación sería no solo a las editoriales, sino más que nada a los autores, buscar también esquemas como Patreon, ¿no? O sea, como Invítame a un café, como quiero escribir esta novela, y tengo aquí los 3 primeros capítulos, y esto en Kickstart, si quieren que haga el resto del libro, pues lo promociono y lo hago. O sea, existen ya alternativas, pero nuevamente, el peso de la alternativa económica está en quien desea vender el producto, no en el que lo consume. Sí, bueno, pues me voy a dar a la tarea de leer otras de las opiniones que también están aquí, ¿no? Cintia nos dice, creo que dejaron muy clara su postura, fue cuando dijeron que los consumidores de piratería estaban matando a la gallina de huevos de oro. David Gutiérrez, de hecho, Darton hace poco dio una conferencia en la UAM de cómo autores, pero sobre todo editores, alentaron la piratería como parte del negocio. Y Cintia le contesta, y es una de las premisas que más maneja en sus propias publicaciones y estudios. Perdón, dice de la UNAM, dice David, y yo creo que es en el mismo ciclo internacional que justo escuché hoy en la mañana con Pedro Ruedas de la Biblioteca Nacional de México, ¿no? Víctor Martínez, la piratería es un producto ilícito que atiende a un mercado que la industria no considera. Ante la pauperización de los consumidores y el desprestigio de la mercancía por representar el abuso del capital sobre los deseos del comprador, debería de haber copias baratas a precio mínimo que fomenten consumo y representaran competencia a la piratería. De hecho, creo que ya existen esas copias baratas y se les llama streaming. Creo que aquí es muy importante hablar de que en Interlínea hemos entrevistado a un gremio que es muy importante, que son los, ¿cómo se llama?
Sempros y Cedro y todo esto. Sociedades de gestión colectiva. La sociedad de gestión colectiva que protege a los autores, justo lo que anda buscando, y en España y en Argentina más o menos sí llega a funcionar, que las fotocopias, por ejemplo, o los lugares donde se fotocopian libros, bueno, pues puedan dar una cuota a estos espacios justo para que los autores que publicaron un libro, bueno, pues obtengan recursos. Entonces, estas sociedades de gestión colectiva que son sumamente importantes, están presentes, pues digamos, para encontrar, como decía Felipe, caminos y salidas en lugar de prohibiciones, pues es más bien permitir y cómo permitir para que se difundan los contenidos, ¿no? Cintia dice, y creo que en la mesa se perdió todo sentido de lo que se supone que defienden la sostenibilidad económica de autores y de toda la cadena editorial, porque en vez de enfocarse, ya me perdí. ¿Pero en cuál mesa, perdón? Nuevos métodos de adquisición y distribución que permitan donaciones, solo estaban hablando de lo que menciona Felipe Maya y no querer ceder el monopolio. Completamente de acuerdo con esa perspectiva que se está otorgando en esa mesa. Luego Víctor habló del Kindle como el Kindle Unlimited y las bibliotecas digitales de muchas escuelas son los balbuceos del streaming en la industria editorial. Les digo que estuvo, no sé si quieras seguir tú, Daniela, con David. Sí, bueno, a ver, es que cuando va corriendo ya no sé si me aparecen todos. Ok. Sí, entonces no tengo el de David. Hace rato sí me salía y no. La cultura no se pauperiza, Sí, encuentra vehículos y formas de comunicarse en muchos sentidos. La labor del Fondo de Cultura Económica hoy es largos tirajes a bajo costo, mucho de lo que se ha dicho aquí arriba, es decir, es justo lo que hablábamos también al principio, ¿no? La búsqueda del Fondo de Cultura Económica en su situación actual es generar, ¿no? Como decías tú bien, Vianey, ¿no? Este tipo de publicaciones, de mayor acceso y de alguna u otra forma, Vianey, responde un poco a estas necesidades de disminuir la posibilidad de piratería. ¿Tú qué opinas? Ahí estás muteada, Vianey. Ya. Es una cuestión muy, muy compleja, ¿no? Hay muchos factores que yo creo que se tienen que considerar antes de decidir sobre el precio de un libro y que esa sea la alternativa para el acceso a él, ¿no? Vaya, habría que considerar un montón de factores. Yo no considero, ¿no?, que pudiera ser únicamente es el factor, ¿no? Asimismo, los de fomento a la lectura, ¿no?, nos podrán decir que más allá del acceso al contenido y del el rápido, inmediato acceso al contenido, pues tienen que ver otras cuestiones culturales, ¿no? Entonces, pues para entrar a la discusión en ese sentido, me parece que también podría ser parte de otra mesa de discusión. Y de un programa especial. De un así, programa especial. Pues bueno, yo creo que efectivamente, creo que quedan sobre la mesa una serie de puntos, porque bueno, pues también aquí se habla, ¿no? De cuáles son los valores que tiene la Cámara de la Industria Editorial. Entonces, sí nos estamos encontrando con una pandemia que sacó a relucir cosas que ya venían planteándose de tiempo atrás, ¿no? De los equilibrios del poder dentro de la industria y cómo quién manda el lector y el contenido está en este juego, los procesos económicos y sociales, el construir comunidades lectoras, el establecer redes, que también hablamos la otra vez, el reconocimiento de todos los actores del mundo del libro, pues están más que presentes, pero bueno, creo que después de hora y media de estar platicando y agradecer a todos los que estuvieron presentes, dejamos puestos, digamos, los puntos para seguir adelante.
antes de pasarles la palabra para su cierre, pues quiero recordarles que el próximo viernes vamos a seguir con estas conversaciones con otros 2 miembros de nuestro comité académico, y el próximo martes igual cerraremos estas conversaciones que están resultando verdaderamente muy ricas, ¿no? Muy nutridas de muchas ideas. Y bueno, pues quería yo nada más pasarles la palabra para dar cierre antes de que terminemos. No sé si hay algo más que decir. No, bueno, pues está bien, me divertí mucho. No, hay mucho tema. Definitivamente necesitamos encontrarle el espacio, y que hay muchos matices, ¿no? No es blanco y negro. Pero creo que al menos como una especie de introducción o reseña a la FIL y cómo está el estado de las cosas, creo que funciona bastante bien. Sí, sí, muy rico, muy rico. Vianey. Pues nada, agradecer también estar otra vez con ustedes. Me gusta mucho platicar con este perfil de ponentes. Y pues nada, ¿no? Ver qué más pasa, ¿no? En la feria, que está saliendo cosas a discusión muy interesantes, ¿no? Y también a muchos apriorismos también muy interesantes. Entonces, bueno, pues sigamos reflexionando y sigamos conversando por acá. Sí, ahora sí que hasta la próxima. Les recuerdo a todos que pues ya vamos a tener en nuestro canal YouTube todas las sesiones que estuvimos también en FIL Guadalajara, para que entren a nuestro canal de YouTube, donde estamos dejando todos esta memoria documental de lo que estamos haciendo también en Interlínea, no solamente en nuestro sitio web donde tenemos todas estas conferencias. En algún momento hablamos con Arturo Arcona hace muchísimos años justo con este tema de la piratería, ¿no? Y ahorita que hablamos también de las sociedades de gestión colectiva, que también tienen este trabajo muy interesante, y que hace justo dos semanas estuvimos la presencia del presidente de Cedro, y que bueno, pues ahí encontrarán en nuestro sitio web de Interlínea, bueno, pues más de 330 podcasts, ¿no? Bien organizados. Y bueno, pues Daniela, ya, para terminar, te toca cerrar. No, pues agradecerles a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Creo que todos los comentarios pues ponen muchos temas, ¿no? Y que bueno, que posteriormente con esta convocatoria para un conversatorio con este tema en particular que sacó, bueno, que sacó mucha tela de dónde cortar. Pues creo que son temas y ponen conceptos y cosas ahí claves para que se pueda hacer un rico conversatorio, ¿no? Yo creo que es importante eso y que bueno, que todos nos ayudan a construir estos contenidos y que forman parte de este análisis, ¿no? De este conocimiento de todo lo que significa la cultura editorial lectora. Y bueno, yo creo que aquí estaremos analizando y bueno, si alguien más ve estas transmisiones adelante y quiere seguir comentando, bueno, pues el espacio queda abierto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Pues corto la transmisión y bueno, me quedo un segundito ahorita todavía con nuestros invitados para despedirlos acá en corto. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Chao, chao.